A continuación tendremos una interesante conversación de la mano de María José Goicolea y Francisco Gutiérrez. María José es CEO y fundadora de Get Alto Impacto, distribuidor autorizado de Hogan Assessment en Chile, Perú y Bolivia. Con más de 25 años de experiencia es experta en liderazgo, talento y efectividad organizacional, integrando ciencia y estrategia para impulsar las transformaciones culturales y de liderazgo. Por otro lado, Francisco es un profesional con una amplia experiencia liderando procesos de transformación personal y organizacional, enfocado en integrar propósito, conciencia y efectividad para generar resultados sostenibles y medibles. Vamos con este próximo módulo. Muchas gracias a la Red de Recursos Humanos. Estoy aquí con Francisco Gutiérrez Hola, muchas gracias por la invitación. Fascinado de estar acá. y queremos conversar hoy día con ustedes sobre liderazgo efectivo y liderazgo consciente. Y para ello tenemos a Francisco, que es un experto en liderazgo consciente. Me hago ¿Qué cargo. es eso? ¿Qué es eso de la conciencia? ¿Qué es No, eso de no te estar andas con consciente? rodeos, ¿ah? Partamos de inmediato a qué es esto de la conciencia y consciente y subconsciente. Mira, cada uno de nosotros tiene una cierta cantidad de pensamientos. Algunos son a nivel consciente, algunos son a nivel subconsciente. Gracias a la neurociencia, podemos saber que aproximadamente tenemos entre 60 a 80 mil pensamientos diarios. Es un dato, no dice mucho, pero es como, ok. Pero ahora viene lo interesante. De esa cantidad de pensamientos, el 95% son a nivel subconsciente, es decir, automático. ¿Ya? Y el dato que es más freak todavía es el siguiente. De ese 95%, el 85% es negativo. Negativo, no empoderante, con creencias limitantes, autodestructivo, etc. De alguna manera, con esta información tenemos que comenzar a darnos cuenta de que es ser conscientes de que es el subconsciente quien está tomando el mando de nuestro consciente. Solo con trabalenguas, pero el tema es ese. Por lo tanto, si somos líderes y si vamos a ser líderes conscientes, lo primero que tenemos que hacer es tomar conciencia, para lo cual tenemos que partir por transformarnos. Transformar ese piloto automático, ese nivel subconsciente, a un nivel consciente. ¿Y de dónde viene esto del liderazgo consciente? Mira, José, esto del liderazgo consciente fue acuñado aproximadamente hace 15 años atrás. Una filosofía, porque es filosofía de negocios, no es una teoría de negocios ni un modelo de negocio llamado capitalismo consciente, que engloba 4 pilares: un propósito elevado, una integración con los stakeholders, una cultura consciente, bueno, y un liderazgo consciente. Esto llega aproximadamente 15 años atrás. Y hay algunas empresas, la verdad es que hay muchísimas empresas, pero algunas más icónicas que pueden resonar con nosotros. Patagonia. Patagonia es una de las empresas que ha marcado la línea en lo que tiene que ver con cultura consciente, con liderazgo consciente, es decir, con capitalismo consciente. Ellos, por ejemplo, no solamente venden productos, ellos integran a todos los stakeholders, incluido el medio ambiente, por ejemplo. Otra empresa que podríamos hablar, que está acá en Chile también, es la farmacia del Dr. Simi. Hoy día cuenta con más de 500 locales, en México más de 3.000, y ahí ustedes pueden ver que la percepción ciudadana, y lo que tiene que ver con la percepción de marca, ellos tuvieron el año pasado, en la encuesta CADEM, el primer lugar a nivel farmacias y el tercer lugar a nivel categoría general. De alguna manera, ellos están haciendo muy bien mediante el liderazgo consciente. Ahí aparece la revista Forbes del año 2023. Quien aparece ahí es el CEO, precisamente de Farmacias del Dr. Simi. Él se llama Víctor González. Y la portada dice liderazgo con propósito, un primo hermano muy cercano al liderazgo consciente. Ellos fomentan el capitalismo consciente en sus empresas. Es más, Víctor González, el mismo CEO de esta multinacional, practica la meditación con su equipo de trabajo, hace él mismo clases de yoga con su equipo de trabajo para de alguna manera bajar a la conciencia esta empresa. Uno se podría preguntar, perfecto, pero todavía no me he contestado de dónde viene esto. Esto viene de este señor que está ahí, se llama John Mackey. John Mackey fue el fundador de Whole Foods Market, un tremendo conglomerado en Estados Unidos de retail.
Él fundó su empresa el año 80 hasta el año 2022. Durante 42 años fue CEO de su empresa. Y desde que comenzó, él comenzó con una mirada de capitalismo consciente. Lo que pasa fue que recién hace 15 años atrás, junto con un profesor llamado Rax Sisodia, que es un profesor del Tecnológico de Monterrey, sacaron un libro llamado Capitalismo Consciente, que tiene que ver con los 4 pilares que les mencioné recién. Pero ahora bien, esta es una charla de liderazgo consciente y liderazgo efectivo, pero es una charla de negocios. Aquí viene la parte entretenida. No solamente se trata de ser buen chato, buena persona con este tema de liderazgo consciente, sino que ellos vendieron su empresa ni más ni a menos que a Amazon. Y escuchen bien, la vendieron en 13.7 billones de dólares. Esto fue el año 2017. Y cuando le preguntaron al señor Bezos, le dijeron, bueno, oiga, ¿por qué compró esta empresa y no otras tantas? Bezos dijo que él haya comprado Whole Foods Market, creo que nada, porque el mercado, sus clientes, les gusta lo que hacen, aquí lo más importante, y cómo lo hacen en Whole Foods Market. Y por otro lado, al incorporar una empresa como Whole Foods Market, que tiene muy buena percepción de la ciudadanía a su portfolio, de alguna manera también crea un tremendo valor. Oye, ¿y cómo se hace uno consciente? Hablaste del piloto automático. ¿Cómo salimos del piloto automático? Wow, es una pregunta un poco más compleja. Ahora, cada uno puede tener su receta, y aquí no voy a dar ninguna receta, pero ahí los estudios señalan que hay 4 puntos principales para poder salir. El primero que nada tiene que ver con la meditación. Se habla mucho de la meditación, hay mucho gurú de meditación, pero de alguna manera la meditación tiene que ver con la atención plena. Es reconectarnos con nosotros mismos y estar aquí y en el ahora, en el presente. Nuevamente, gracias a la neurociencia. De hecho, hay una doctora que se llama la doctora Tara Swart. Ella es neurocientífica, médica, investigadora, profesora del MIT, tiene un libro llamado La Fuente, The Source, o El Principio también, y ella explica cómo a través de la meditación se genera este proceso de neuroplasticidad en el cerebro, en la cual se van conectando y se va cambiando el cerebro físicamente mediante la meditación. Otra es la actividad física, el deporte. ¿Por qué el deporte? Porque es la mejor forma de estar conectado mente y cuerpo en un mismo lugar. Alguien puede decir, oye, yo cuando hago deporte lo único que quiero es que termine el deporte, pero imagínense haciendo un deporte, van esquiando entre árboles, la verdad, o estar montando a caballo, o estar en un deceso en bicicleta, uno está concentrado en plenitud. Además que uno genera una serie de neurotransmisores. Por ejemplo, las endorfinas, que tienen que ver con el bienestar general, la dopamina, que tiene que ver con la recompensa, en fin. La gratitud y el perdón son temas que a mí me apasionan mucho. La gratitud desde el punto de vista que vamos tan rápido cada mañana, nos levantamos al trote, tomamos el café, nos vestimos en el auto, llegamos a la pega, así es que saludamos, pero no nos damos cuenta de temas del día a día, como por ejemplo, José, despertar tú con tu marido ahí al lado, recibir el beso de tu hija en la mañana, o algo más simple todavía, levantarte de la cama sin ayuda. Esos temas nos hacen reconectarnos con nosotros mismos. Y el perdón, que tú lo vas a explicar un poco más adelante, también de alguna manera nos libera de todas estas cargas que tenemos. Y por último, podríamos hablar de los hábitos conscientes, es decir, aquellas conductas repetitivas que conscientemente nosotros queremos incorporar para mejorar nuestras vidas y llegar a ser nuestra mejor versión. Sabes que, Guti, esto se conecta súper bien con algo que dice la ciencia, que tiene que ver con que cualquier persona que quiera hacer un cambio, lo primero que tiene que hacer es generar autoconciencia. Absolutamente. Y en los negocios hablamos de autoconciencia estratégica. Nadie puede cambiar o mejorar o crecer si no sabe lo que hace o al menos no sabe cómo es percibido por los demás. Y por eso es tan importante esta separación entre la identidad y la reputación. La identidad es el cuento que nos contamos nosotros a nosotros mismos de quién somos, y la reputación es cómo nos ven los demás. Por eso es que es tan importante el proceso de retroalimentación. La retroalimentación es crítica para la generación de autoconciencia. Y ya metiéndonos un poquito más en el tema del liderazgo, porque los líderes necesitan generar autoconciencia para poder desarrollar mejores y mayores habilidades, podemos encontrar tantas definiciones de liderazgo como personas en el mundo, así como las personalidades. Pero la mayoría de la gente define el liderazgo, fíjate, alrededor de quién está a cargo: el jefe, el supervisor, el presidente, el CEO. Pero hay más de casi 40 años, en particular hay una empresa que tiene más de 30 años de investigación científica sobre la personalidad,
su impacto sobre el liderazgo y el impacto del liderazgo sobre la efectividad organizacional ¿Quiénes son esos, perdón? en las empresas. Hogan Assessments. De hecho, hoy día están liderando un estudio a nivel global desde diciembre del año pasado, donde se está recopilando información a nivel mundial sobre cuál es la percepción de las personas sobre el liderazgo efectivo. Fantástico. Y aquí lo que dice Hogan es que cada persona que ha tenido en su vida un jefe es experto en liderazgo. ¿Pero qué es eso de liderazgo efectivo que acabas de señalar? Ahora voy. Dale. Primero les quiero contar que todos tenemos la posibilidad de dar nuestra opinión. Si usted ha tenido un jefe, es experto en liderazgo y puede contestar esta encuesta. El QR está ahí en la pantalla. Aprovechemos de dar nuestra opinión desde este lado del mundo, porque siempre nos quejamos que los estudios siempre son De allá, con del benchmarks de otros lugares, del norte, como dices tú, o de Europa o de otras localidades. Esta es nuestra oportunidad de dar nuestra opinión sobre qué es lo que concebimos como liderazgo efectivo. Ahora sí, ¿qué es lo que es liderazgo efectivo? El liderazgo efectivo, definido por John Kotter y Jim Collins, tiene que ver con la capacidad de movilizar hacia objetivos compartidos, de gestionar el cambio tanto de forma estratégica como clara y construir equipos de alto rendimiento que tengan resultados sostenidos en el tiempo. Y estas personas que son capaces de hacer estas tres cosas tienen habilidades por lo general sobre toma de decisiones en base a datos, son claros en transmitir la visión y tienen un foco en las prioridades y saben transmitir esas prioridades y son capaces de gestionar el talento y el accountability de forma efectiva. Perfecto. Y te quería contar, por si no sabías, que hay un libro que te lo recomiendo que se llama Real Managers. Y la gracia que tiene este libro es que hizo un estudio donde se identificaron dos grupos de alto desempeño, de high performers. Y esos dos grupos fueron clasificados en dos categorías, los líderes emergentes y los líderes efectivos. Los líderes emergentes tienen que ver con que pasaron su tiempo trabajando en su imagen personal. Hicieron networking, avanzaron hacia arriba en la organización, trabajaron en su autopromoción. Y los líderes efectivos lideraron equipos y pasaron su tiempo trabajando con sus equipos. Y lo que ellos descubrieron es que esos dos grupos se solaparon solamente en un 10%. Y eso nos trae a pensar qué es lo que no están haciendo algunos líderes que sí están llegando arriba, pero no están siendo efectivos. ¿Qué es lo que hacen bien? Construyen relaciones sólidas, influyen estratégicamente, navegan la política organizacional, esas redes, pero con propósito. Y eso se relaciona mucho con lo que estabas diciendo tú antes. Movilizan ágilmente los recursos de la organización y logran resultados sostenidos en el tiempo, que se mantengan en el tiempo. ¿Y qué nos dicen algunos datos? Los líderes emergentes que acceden a posiciones de liderazgo y escalan la jerarquía corporativa, los líderes efectivos construyen equipos de alto desempeño que son capaces de mantener resultados y por lo tanto deberían ser evaluados por el éxito de su equipo y no por sus éxitos individuales, por sus logros individuales, que ha sido lo tradicional. El caso de un entrenador de fútbol. Tal cual, un coach o un entrenador de fútbol es evaluado en base a si su equipo gana o no gana partidos. De hecho, vemos varios casos de coaches, de entrenadores que han sido despedidos cuando sus equipos no ganan. Y esto tiene mucho que ver con la humildad, tiene mucho que ver con esto que estabas diciendo tú del perdón, de la autoconciencia, de darme cuenta que yo no tengo siempre la razón, que la ausencia de orgullo es una cualidad que tiene que ver, que no es vulnerable, te haces vulnerable, pero eso no es negativo, te haces más humano y por lo tanto le das espacio a otras personas. Los líderes que en general están centrados en sí mismos, que trabajan en su autopromoción y que tienen baja autoconciencia, son personas que
es difícil que acepten su responsabilidad por los actos. Normalmente tienden a desestimar la retroalimentación, especialmente cuando es negativa. Se tiran las partes, ¿no es cierto? Se atribuyen méritos que no necesariamente son de ellos. A veces se sienten con derecho a ocupar posiciones de liderazgo solamente porque son ellos y, aunque no lo creamos, pueden destruir organizaciones con sus malas decisiones. Y aquí me gustaría conectar contigo nuevamente con esto de la conciencia y de las nuevas generaciones. Sí, mira. ¿Qué buscan las nuevas generaciones, Guti? Es una tremenda pregunta, hay harto estudio al respecto, pero antes de entrar a los estudios creo que hay que setear lo siguiente. Un líder corporativo, estamos hablando de corporaciones, un líder consciente corporativo, para liderar, a lo menos tiene que tener un equipo a quien liderar, partamos de ahí. Si ese equipo a quien liderar se va, es decir, el líder se queda sin liderar a nadie. Ahora bien, y tú lo vas a explicar mejor después con datos, esto viene de hace mucho tiempo, pero hoy por hoy hay una serie de estudios, de investigaciones que tienen que ver cómo es la generación Z, para que nos seriemos los tiempos. Ahora el año 2025 que estamos grabando esto, es aquellos que tienen entre 15 y 30 años. Y los finales de los millennials, que son un poquito más viejos que sobre 30 años. Bueno, ahí está IBM, Deloitte, McKinsey, Gallup, Harvard Business Review. Muy breve, algunos datos de estas generaciones. De acuerdo a Deloitte, ellos valoran más el propósito personal, la sostenibilidad, el bienestar mental. Esto es un temazo, pero que lo conversaremos en otra oportunidad, el tema mental, bienestar mental y el impacto social positivo por sobre otras generaciones. El 77% de la generación Z, el 75% de la generación millennial dicen que quieren trabajar o trabajarían para empresas cuyos valores corporativos se alinean con sus propios valores. Allí no hay una disociación, tiene que estar asociado. IBM señala que, un dato clave, que el 66% de la generación Z quieren trabajar en organizaciones que tengan un impacto positivo en la sociedad. O sea, no les da lo mismo. Y por último, para no alargar tanto cada uno de estos, Harvard Business Review señala que los millennials y la generación Z no quieren un trabajo cualquiera, sino un trabajo que contribuya a crear, desarrollar un mundo mejor. En resumen, José, ¿qué quieren estas nuevas generaciones? Buscan líderes que inspiren y que no que ordenen, sino que inspiren. O sea, dejemos el controller, no que ordenen. Es decir, coherencia entre los valores y la acción. Es decir, que la empresa no esté plagada de placas con lindas frases de bronce, pero las acciones digan otra cosa. Necesitan propósito, crecimiento emocional y sentido de contribución. La contribución es un tema también que me encantaría hablar en mayor detalle, pero bueno, no tenemos tiempo. ¿Cómo contribuimos al resto? Y valoran la escucha, la diversidad e inclusión y la empatía. Pero dame un segundito. Cuando hablamos de liderazgo consciente, eso no quiere decir que el líder no sea exigente. El líder tiene que seguir siendo exigente, tiene que exigir, si tiene metas de venta, tiene que seguir las ventas, reportes, informes. El punto está en el cómo. ¿Cómo lidera a su gente para cumplir con esas exigencias? Es importante detenernos en eso. Es súper importante. ¿Sabes qué, Guti? Yo tengo algunos datos de investigaciones que nos dicen que esto siempre ha existido. ¿Ah, sí? Que no es propio de estas generaciones. Lo que pasa es que el entorno ha cambiado. Sí, El totalmente. acceso a la información, el acceso a las nuevas posibilidades, nuevas oportunidades de trabajo, la cultura acepta que digamos más cosas, que manifestemos, y la diferencia hoy día es que antes nos teníamos que dar una piedra en el pecho porque nos querían contratar, la empresa nos elegía a nosotros, pero hoy día son las personas quienes eligen dónde quieren trabajar. Y aquí no nos vamos a detener en estos datos, pero estamos viendo la personalidad de las distintas generaciones. Ajá. Y si ustedes ven, tenemos los baby boomers, la generación X, millennials y generación Z. Y si ven, las características de personalidad, valores y personalidad bajo presión se solapan. No hay diferencias en edades, solamente hay una forma de enfrentar. Y esto está medido. Está medido por más de 40 años. Esta es data real de personas. Y esto lo mide Hogan. Esto lo mide Hogan. Qué fantástico.
Entonces, la personalidad es capaz de predecir quién lidera y cómo lidera. Hablamos un poquito de estas herramientas, HPI, HDS, MBPI, las hemos conversado en algunos momentos, que miden la personalidad normal, la personalidad bajo presión y los motivadores, valores y preferencias. Nosotros trabajamos con esta herramienta, hay muchas otras herramientas, pero nos permiten diseñar perfiles y medir perfiles. O sea, cada una de estas competencias, en base al perfil que yo diseñe, que tenga que ver con la efectividad en mi organización, puedo medirlo con un dato, en particular con un número, con una estadística. Y tú ibas a contar algo del caso de Google. El caso de Google. Estamos hablando de liderazgo consciente y liderazgo efectivo, aquí donde se fusionan, por un lado, los datos científicos, los datos de estudio de Hogan, con lo que tiene que ver con el consciente y el subconsciente, pero con la psicología. Fíjense que Google, del año 2012 al año 2015, realizó un estudio durante 3 años a nivel mundial en todas sus oficinas. ¿Qué quería ese estudio? Querían entender qué hace que un equipo sea exitoso. Exitoso, que sea productivo, que sea bueno para las ventas, que sea cohesionado, la definición que le quieran dar de exitoso. El tema está en que empezaron a ver y se dieron cuenta que pensaban que era el talento individual. Después se dieron cuenta que no era el talento individual. Después pensaron que era tal vez la experiencia de cada uno de los equipos o de las personas. Tampoco era esa. Después se dieron cuenta que era tal vez que había más mujeres, había más hombres, estaban iguales, pero ninguno de esos era lo que ellos creían que era. Era tanto que pensaban, se dieron cuenta que una persona que tenía un desempeño regular, al pasar a otro equipo, tenía un desempeño sobresaliente. Bueno, para no alargar la historia de este estudio, se dieron cuenta que esa pieza que faltaba del rompecabezas se llama la seguridad psicológica, que es aquella condición en la que los miembros de un equipo sienten que pueden sugerir, contribuir ideas, admitir errores, asumir riesgos sin las consecuencias negativas. De alguna manera, un entorno de seguridad. Y esa fue la clave que encontraron. Oye, ¿cómo hacemos la bajada ahora? Esto daba mucho. ¿Cómo funcionamos todos y cómo hacemos la bajada? Tenemos que ir cerrando. Hartos cafés llevamos conversando sobre esto. Varios cafés, varios litros de café. Algunas tostadas con palta. También. Entonces, ¿cómo hacemos la bajada? Hemos hablado de liderazgo consciente, hemos hablado de liderazgo efectivo, hemos hablado de estrategia y resultados de negocio y también hemos hablado de propósito. Si conectamos todo esto, es muy probable, y esto está estudiado y hay ciencia detrás de esto, que las empresas, las organizaciones y nosotros a nivel individual vamos a tener mayores y mejores resultados sostenidos en el tiempo. Absolutamente. Gracias, Guti, por acompañarnos. Muchas gracias, José, por la invitación. Eso a ustedes. Sigan, manténganse en sintonía.